Gracias por esperarnos. Les decía que el doctor Horacio Oliendo es un abogado especialista en deuda. Ha seguido muy de cerca esta reestructuración y las opciones que tenemos a partir de ahora, así que vamos a conversar un rato con él. Gracias, Horacio, por estar aquí. Así que te pido una primera impresión de cómo has visto esto desde que se conoció el rechazo de la Corte para tomar el caso hasta estos días. Bueno, pareciera que ha habido una gran desorientación por parte del gobierno. Si bien la Presidenta dijo que ella esperaba este resultado, no da la sensación que hubiese dado instrucciones como para prepararse para este resultado adverso. Efectivamente, yo creo que el resultado era previsible, pero a veces sucede que uno quiere creer que va a pasar las cosas otra van a cosa. salir como uno desea y no Sí. como realmente van a salir. Y eso es lo que le pasó, por ejemplo, al mercado, que mayoritariamente suponía que iba a haber una postergación y que determinó que ante la sorpresa del rechazo hubiese un ajuste técnico en las cotizaciones de los bonos que cayeron fuertemente. Sí, porque la semana anterior el mercado había estado eufórico, descontando algo favorable. Claro, pero técnicamente era prácticamente imposible que la Corte concediera el recurso. Y al no poder conceder el recurso, no sé qué sentido tenía postergarlo pidiendo una opinión de algo que después va a ser negativo. Y digo que esto era así porque lo que se estaba discutiendo era una cuestión de derecho común, de derecho del Estado de Nueva York, no de derecho federal, que son las materias en las cuales interviene la Corte Suprema. Y a su vez la Corte tenía en análisis, me estoy refiriendo a la Corte de Estados Unidos, un caso sobre Argentina en relación a estos mismos acreedores que sí estaba siendo analizado y que sí le había sido concedido el recurso, llamémoslo extraordinario, para hacerlo parecido al de acá de Argentina, aunque no se llama así, en el asunto de la investigación respecto de otros activos que Argentina pudiera tener en Estados Unidos o fuera de los Estados Unidos. El Discovery, ¿no? El tema del Discovery, que efectivamente la Corte trató en esa audiencia del 21 de abril de este año, analizó, y el mismo día que denegó el certiorari, denegó también el recurso de apelación de Argentina y abrió la posibilidad de una amplia investigación de los activos del país por parte de los acreedores a los efectos de la ejecución de la sentencia. Porque hay que tener en cuenta que estos acreedores dividieron sus juicios. Una parte fueron a este asunto del pari passu, que ahora vamos a ver qué es, y otra parte se mantuvieron en el procedimiento normal de ejecución de sentencia. Más o menos, si NML tiene 2.200 millones de dólares, en el del pari passu tiene solo 800 millones y el resto lo tiene en sentencias comunes. O sea que la importancia que le dio a encontrar activos es muy valioso. Y también es relevante para analizar cuál va a ser el interés de NML y los otros acreedores en esta negociación, así como analizaremos cuál es el interés de Argentina en esta negociación, ¿no es cierto? ¿Y qué opciones frente a los hechos consumados tiene el país realmente? Te digo desde afuera, si bien obviamente entiendo que todo lo que pueda hacerse está bien porque el default es un desastre para el país, sería un desastre para el país, pero cuando me mencionan la palabra negociación, digo, ¿y ahora con un fallo establecido, en 3 instancias revisado? La negociación era antes. Exacto. ¿Ahora qué margen tenemos? Bueno, depende de la inteligencia con la que se reaccione, y en esto insisto en que me parece que el país no ha terminado de comprender la naturaleza de la discusión que tiene lugar. Porque en general escuchamos análisis sobre una condena a pagar, la posibilidad de embargos y ese tipo de cuestiones. Y no es lo que se está discutiendo. Lo que se está discutiendo es una sentencia de discriminación, en donde a los bonos A, digamos los bonos viejos, se los coloca en una situación de subordinación, de inferioridad jurídica respecto a los bonos B, que digamos serían los bonos reestructurados o los posteriores al canje. ¿En qué consiste esa inferioridad?
consiste en que el Congreso argentino sancionó una ley que se llama la Ley Cerrojo, por la cual dice, con ustedes no hay ninguna conversación de ningún tipo. Las leyes de presupuesto desde el 2012 en adelante establecieron el diferimiento de pagos y dicen no se van a pagar este tipo de vencimientos, como le pasaba recién al acreedor a Pierino, que estaba analizando. Es decir, hay una ley todos los años que se renueva desde el 2002 para acá, estamos en el 2014, que dice por ahora no se le paga, pero ese por ahora se mantiene in eternum. Y a su vez, en base a estas dos leyes, la justicia ha rechazado el reconocimiento de las sentencias de Griesa, porque cualquier sentencia de cualquier tipo argentina hoy tiene un procedimiento en la Ley de Administración Financiera para que se la paguen. ¿Qué consiste? Es un procedimiento ordenado, que en su momento nosotros contribuimos a instrumentar, a legislar, que consiste en que aquellos acreedores que obtienen una sentencia judicial tienen que ser comunicados a la Secretaría de Hacienda, que los incluye en el presupuesto. En el año siguiente el Congreso vota esos recursos y si no los votó en el año siguiente, el juez puede llevar adelante la ejecución. Es decir, que el Estado tiene el cómo hacerlo. Y si fuese muy complicado, porque se juntan muchas sentencias, como ha ocurrido con los temas jubilatorios o con estos temas de deuda pública, o de proveedores, como mencionaba recién Pierino también, puede ser que diga, bueno, el acreedor, en lugar de esperar tanto tiempo, puede, con su crédito, suscribir un bono y recibe un bono del gobierno que cotiza en los mercados y que si las cosas funcionan bien va a cotizar muy cerca del 100% y en consecuencia recupera su dinero y ese bono queda incorporado al mercado. Al negarse este mecanismo también, son los tres poderes de la Argentina, el ejecutivo, el legislativo y el judicial, los que han participado de la discriminación. Claro. Entonces, ¿qué sucede? Hasta que no cesen las causas de la discriminación, la medida que ha adoptado Griesa, que es una medida que se llamaría acá precautoria, si bien es una medida de precaución ejecutiva, es decir, tiende a asegurar el cumplimiento de una sentencia de condena, no va a cesar. Pero como se trata de medidas, en todo caso, digamos, para asegurar el cumplimiento de una sentencia, si desaparecen las causas, por ejemplo, si el Congreso deroga la Ley Cerrojo, deroga el diferimiento sine die de las sentencias en materia de bonos y reconoce las sentencias en el país, bueno, uno podría ir y explicar en el juzgado de Griesa, mire, se han modificado las condiciones, ahora la Argentina tiene este procedimiento para cumplir las sentencias, que por otra parte era el procedimiento que estaba en los bonos, y que está escrito en los bonos, en los propios contratos que Griesa está analizando, con lo cual él podrá analizar, y no quiere decir no cumplir, porque el no cumplir no existe dentro del Estado de Derecho. Quiere decir un cumplimiento ordenado, eventualmente pueden mejorarse las condiciones de una negociación. Mientras eso no se haga, bueno, obviamente sucede lo que está señalando, es decir, uno llega a una negociación que va a ser, si existe, en el marco de lo que el tribunal disponga, es una negociación judicial, con una sentencia de condena y evidentemente con una espada de Damocles que comienza el 30 de junio próximo. Porque ya el 30 de junio hay que pagar 900 millones de dólares a los bonos nuevos. Claro, pero como la sentencia de Griesa consiste en o se les paga a todos, es decir, a los bonos A y a los bonos B, o no se le paga a nadie. El 30 de junio, supongo yo, no va a estar resuelto el problema todavía. Entonces, el 30 de junio no se le va a pagar a nadie. Y ahí hay 30 días hábiles, 30 días, perdón, corridos. Exacto. Para caer en default. Y hay 30 días corridos hasta el 30 de julio, eventualmente para caer en default. Veamos ahora el grupo de bonos A y el grupo de bonos B, es decir, a quién beneficia la medida de Griesa y a quienes eventualmente o potencialmente perjudica la medida de Griesa. Beneficia, es decir, la obtuvieron hasta ahora los que están litigando. Son, digamos, en lo que ha aparecido en los medios, 1.330 millones de dólares más sus accesorios, intereses, costas y demás. Esos son bonos que están regidos por ley de Nueva York y que eventualmente se pueden extender, como dijo la Presidente,
pero no en la medida en que dijo la Presidenta, porque ella señaló que se trataba de 15.000 millones de dólares el riesgo potencial, cuando en realidad esta medida solo puede beneficiar a una parte de los bonos que están en default, que son los bonos regidos por ley de Nueva York. Que es más o menos la mitad de eso, ¿no? Claro, que es más o menos 8.000 millones de dólares más accesorios en una medición hasta el año 2010, que fue cuando se cerró el segundo canje. Pero no todos los bonos ley de Nueva York podrán tener esta solución. Hay que ver la situación procesal, hay que ver si iniciaron demanda o si no iniciaron demanda, hay que ver cuál fue el objeto de esas demandas. Es decir, que entramos ahí en una casuística que diríamos que como máximo podrá extenderse a esos 8.000. Pero de nuevo, supongamos que cesan las causas de la discriminación, entonces esta sentencia, en el peor escenario que se mantuviera respecto a los 1.330, no se extendería hasta los 8.000, porque ya habría desaparecido la ley Cerrojo, habría desaparecido el diferimiento de pagos, etcétera. Con lo cual, depende de con qué contexto legal se provea a los negociadores. Tu recomendación pre-negociación, vamos a seguir utilizando la palabra, sería derogar la ley Cerrojo. Por supuesto, derogar la ley Cerrojo y derogar el diferimiento. Por eso me llamó la atención cuando el ministro fue al Congreso y dijo: no necesitamos nada de ustedes. Me pareció que o yo estoy muy equivocado, cual es posible, por supuesto, o el asesoramiento que estaba recibiendo no era completo, porque... Ahora, te voy a hacer, no es para tirar flores esto, obviamente, pero te voy a ser franco, que esta aproximación al problema de, para ir a negociar, empecemos por internamente derogar la ley Cerrojo y el diferimiento, yo no la escuché. No sé si la has escuchado. Yo no la escuché. Ni de ningún especialista, del gobierno menos, por supuesto, ni de la oposición. Así que yo no sé cuán profesionalmente se está tomando esto. Bueno, en el caso nuestro, yo no pienso solo. Hay un grupo de colaboradores que analizan, algunos tienen más conocimientos de derecho internacional que el que tengo yo, y es algo que hemos evaluado en ese contexto, digamos. Yo supongo que también el gobierno tiene un equipo de gente y que las ideas fluyen en un brainstorming, como se dice en inglés, es decir, en donde se analizan alternativas. Pero evidentemente los negociadores no pueden ir crudos a esta cita en porque va a salir mal. Porque va a salir mal, y lo peor que puede ocurrir acá es que haya una secuencia de zozobras. Por ejemplo, viajan a Nueva York, resuelven el problema con NML, Aurelius, nuestro amigo de recién, y algunos otros acreedores. Bueno, vienen contentos, eufóricos, se terminó el problema, ¿no es cierto? Pero a lo mejor al día siguiente... Rufo. Otro de los acreedores, sin Rufo todavía, otro de los acreedores de esos 8.000 millones, vuelve a plantear la cuestión. Claro. Y eso ya tiene cosas juzgadas, claro. O sea, ya hay un criterio de griesa, hay un criterio de la Corte. Y allá no es como acá, digamos, el valor de la sentencia es de aplicación inmediato. Por supuesto, no solo es de aplicación inmediata, sino que lo que ya fue resuelto por la Corte de Apelación vale para todos. no se vuelve a apelar. Exactamente. Entonces ese camino es muy corto. Muy corto. Y podría suceder que alguien cree que resolvió algo que todavía no resolvió. Ese es un segundo. Después viene otro problema, que es el resto de los holdouts. Es decir, ¿esto se va a resolver solo para NML, Aurelius y los que están demandando, o se va a tratar de resolver definitivamente después de 12 años de default? La Presidenta dijo: quiero pagar el 100% a todos. Sí, yo creo que eso está muy bien, eso es una señal adecuada de resolver los problemas, porque esta reestructuración, que lamentablemente vino ya del comienzo mal engendrada, exactamente, no logró lo que cualquier reestructuración debe lograr, que es el acceso al crédito público nuevamente. Es decir, no importa acá si la quita fue mayor o fue menor, si la tasa de interés fue mayor o fue menor. Lo que importa es si la Argentina, frente a la comunidad internacional, vuelve o no a ser creíble. Porque si no lo fue, si no lo es,
todos los bienes públicos que se financian con acceso al crédito no se pueden realizar. Entonces no tenemos ni el tren bala ni los otros, y los trenes chocan en 11 como ha ocurrido trágicamente. No tenemos el nivel de avance en otros tipos de infraestructuras. Estamos importando energía cuando deberíamos estar exportando. El sector privado tampoco, obviamente. El sector privado no está avanzando a la velocidad que debería estar avanzando. Hemos perdido una década de las tasas históricamente más bajas, yo creo que en la historia que han habido. Es decir, Argentina ha perdido muchísimas oportunidades. Y las ha perdido porque la reestructuración estuvo mal encarada y peor diseñada. Este tema de que atenti con lo que, vuelvo a usar la palabrita mágica, negociamos, porque si se entiende que el arreglo es fruto de una negociación, los bonistas del canje van a decir, ah, esto es voluntario. Acá la Argentina está dando voluntariamente condiciones que no nos dio a nosotros, y por la cláusula de iguales derechos para iguales condiciones, me tienen que dar a mí las mismas condiciones. Sí, eso es un riesgo que me parece que es el menor de los que están sobre la mesa, porque evidentemente se trata de una sentencia, que es una sentencia de condena, que está auxiliada con esta medida que el juez Griesa ha dispuesto de evitar la discriminación entre los dos grupos de acreedores, y lo que podría ahora tener lugar es una negociación o un acercamiento entre las partes por el pago, sobre el cómo instrumentar esta decisión, que no es voluntaria de la Argentina, que evidentemente la Argentina la ha resistido de las formas en que ha creído oportuno hacerlo, ¿cierto? O sea que me parece menor, pero es cierto que no es mi opinión la que va a tener importancia en esto, sino que habiendo tantos acreedores, cualquiera de ellos puede plantearlo. Claro. Y una vez que esté planteado, será un nuevo pleito, y ese nuevo pleito llevará todo su recorrido, y eventualmente, si está mal resuelto, nos podemos encontrar con sorpresas todavía dentro de algunos años. ¿Qué consejo, Horacio, darías si de buena fe el gobierno te dijera, mire, doctor Liendo, queremos salir de esto para siempre, no queremos escuchar la palabra bonista, la palabra acreedor, la palabra default, nunca más? Si la escuchamos, la queremos escuchar para operaciones nuevas de un país responsable que accede al mercado de deuda como cualquiera, pero no aquel pasado de quiebra, aquel pasado, digamos. ¿Qué tenemos que hacer? Bueno, fundamentalmente respetar el Estado de Derecho. Argentina, desde el año 2002 en adelante, puso en marcha un estado de emergencia que suspendió la vigencia de la Constitución para una cantidad de personas. Algunos eran estos acreedores de la deuda, otros eran las empresas prestatarias de servicios públicos, otros eran aquellos que tenían algunos contratos de diferente tipo con la administración, en fin, diferentes cuestiones. Es buena esa manera de ponerlo, ¿eh? Suspendió la vigencia de la Constitución para algunos sectores. Exactamente. Mire, esto no es algo que se me ocurra a mí. Esto es como está analizado lo que se llama el estado de excepción en esta materia. Hay un filósofo italiano, Giorgio Agamben, que trata muy bien esta cuestión. Bueno, obvio que se ha analizado con mayor énfasis, no en las cuestiones patrimoniales, sino en las cuestiones de los derechos civiles, y esto tuvo mucho énfasis, por ejemplo, durante el Estado nazi, que suspendió las garantías de la República de Weimar y creó este estado de no derecho para aquellos que estaban en esa situación. Carl Schmitt ha tratado con profundidad esta cuestión, vinculando que quien tiene derecho o quien tiene el poder de establecer el estado de excepción es quien tiene soberanía, y ha vinculado estado de excepción con soberanía, y se ha llevado la cuestión al análisis de el estado de excepción como estatus permanente. Y un gran filósofo también, Walter Benjamin, analizó
sobre si no estábamos en un tiempo en el cual la excepción se había transformado en la regla. Claro. Llevamos 12 años de estado de emergencia o estado de excepción o estado de suspensión de la Constitución. Y si no hubiese sido por este fallo de la Corte Suprema de los Estados Unidos, no tendría a la vista un final. Ahora tiene un final a la vista. Yo creo que es un buen momento para aprovechar esta circunstancia y lograr el pleno restablecimiento de la Constitución Nacional, que lamentablemente la Corte Suprema no ha hecho, porque en un la fallo, Corte nuestra. La Corte nuestra. Porque en un fallo del mes de marzo de este año, con gran miopía, es un caso que hemos llevado nosotros en el estudio, la Corte confirmó el no reconocimiento de sentencias como la de Griesa, considerando que violaban el orden público argentino, sin darse cuenta que le estaba dando la razón a Griesa, a la Corte de Apelaciones de Nueva York y a la Corte Suprema de los Estados Unidos para que pudieran decir en Argentina no hay Estado de Derecho. Claro. En consecuencia, debemos protegerlo desde los Estados Unidos. Una lástima, porque Argentina es un país que desde la doctrina Drago para acá había demostrado una gran historia en materia de sometimiento del Estado al derecho. Horacio, bueno, has estado particularmente claro, la verdad que un hallazgo, muchas cosas, muchos enfoques que has desarrollado este ratito con nosotros, la verdad que yo por lo menos no los había escuchado, así que te agradezco que hayas tenido acá esta charla con nosotros. No, gracias a ustedes.